Amigos, bienvenidos, bienvenidos otra vez a Entre Nosotras, otro programa en la vida de los impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvache Mateico, la presidenta de la coalición Votamos WeVote, dedicada a involucrar a nuestra comunidad cívicamente en la democracia. ¿Y cómo lo hacemos? Recordándoles siempre, amigos, que aunque ustedes, la mayoría, no puede ir a votar porque son personas sin documentos, no son ciudadanos, ustedes sí pueden participar en esta democracia porque ya lo hacen, ya crean la riqueza. Su trabajo contribuye para esta nación y la cultura también. Entonces, aunque no pueden ir a votar, este es el lugar donde les recordamos que ustedes sí pueden llevar a sus seres queridos en su carrito al recinto de votación para que voten. Y ellos van a ser su voz. Todos los que le quieren, sus hijos, que ya son mayores de 18 años, que nacieron aquí, sus vecinos, los primos, los compadres. Imagínense en qué sería de las elecciones cuando nosotros los latinos 35,000 en Delaware, 12 millones en todos Estados Unidos, participamos para que aquellos ciudadanos que pueden votar lo hagan y sean su voz. Así es que este es el lugar donde nos recordamos y a través de la vida y las historias de los inmigrantes recordamos cuáles son nuestros derechos. Para eso estamos aquí, para escuchar nuestras vidas, para inspirarnos. También recuerden, en Delaware hay una distribución de comida para aquellos que necesitan, que están enfermos, que no pueden movilizarse al supermercado. No los dejamos solos. Hay personas maravillosas que distribuyen la comida en su casa. Contacten a la radio y sepan cómo podemos comunicarse conmigo. Así es que, mis queridos amigos, mi colega Carlita Guerrero Montera no estará esta vez con nosotros, pero ya volverá a estar con nosotros. Recuerden que este es un programa de la coalición Votamos We Vote y agradecemos por ende a los miembros y auspiciadores, el CLU de Delaware, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, nuestro auspiciador, el Fondo Arcanum, Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y la Iniciativa Latina de Justicia Restaurativa, así como la ZMX 93.9 FM y la ZTV. Todos ellos contribuyen para que nuestra voz llegue a sus corazones. Y aquí es donde, como les dije, nos encontramos y ahora tenemos una persona lindísima que nos va a contar sus luchas. Si nos están viendo por la ZMX 93.9 FM o la ZTV Facebook Live, ya saben lo que tienen que hacer. Digan que les gusta nuestro programa, manden comentarios. Es lo que nos da vida, es lo que nos hace dar cuenta que en verdad nos están escuchando. Y luego, por último, quiero decirles que estas historias de inmigrantes se cuentan en el contexto no solo de la frontera del sur de México, donde hay tanto dolor, tanta crimen contra los inmigrantes, sino también a nivel mundial, donde tanto dolor está pasando como en Palestina, como en toda la gente desplazada por el cambio climático que se va a otras naciones con la esperanza de sobrevivir. Así es que bueno, dentro de ese contexto maravilloso, de en que tenemos conciencia, maravilloso porque está consciente y traemos a nuestro corazón desde ese contexto. Te damos la bienvenida, Gabriela querida. Hola, buenos días, Charito. Muchas gracias por invitarme. Y como siempre, te preguntamos a ti, ¿cuál es esa historia de inmigrante en tu vida? Bueno, mira, yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 15 años de edad. Entonces, nosotros venimos para acá porque mi mamá vio que había una oportunidad de que tuviéramos una vida mejor. Lamentablemente, en esa época, en Ciudad Juárez, que es de donde yo vengo, empezaba mucho el tema de los feminicidios.
y muy cerca de donde nosotros vivíamos nos tocó una tragedia que mataron a una señora a unas calles de donde vivíamos y ya se escuchaba mucho esto, había mucha impunidad, mucha violencia, mucho crimen, no había empleos. Entonces mi mamá toma la decisión de que necesitamos emigrar hacia los Estados Unidos en busca de una vida mejor, igual que los millones de personas inmigrantes que están en este país. Cuando nosotros llegamos acá, empezamos a asistir, mi hermana la menor y yo, a una escuela high school, que es preparatoria. Y ahí empezamos en el grado 9. Nos dicen que tenemos que retroceder un grado para poder aprender inglés mejor. Y bueno, ahí empieza nuestra vida en Estados Unidos. Era una vida un poco triste porque nosotros primero no conocíamos el idioma, la cultura era totalmente diferente. Al nosotros venir con una visa de turista y quedarnos en el país a vivir, nosotros pensábamos que somos criminales. Nos estamos quedando aquí y no tenemos permiso para estar aquí. Entonces, todo eso jugó un papel muy importante en cómo nosotros nos percibíamos a nosotros mismos como personas que no tienen derecho, ningún derecho. Todos los abusos que sufríamos en nuestra vida diaria, inclusive por parte de algunos profesores, pensábamos, esto es lo normal, esto es lo que pasa con la gente que llega a los Estados Unidos y se queda a vivir sin tener el permiso o que cruza la frontera de manera indocumentada. Así es de que a pesar de que eran abusos de que nos lastimaban mucho y nos hacían sentir que no teníamos derechos, que éramos criminales, que no podíamos decir nada, pues nosotros tratábamos de seguir adelante. Dentro de ese contexto, en ese entonces yo tenía un novio y a los 19 años ese novio se viene a vivir para acá con nosotros y empezamos él y yo a vivir juntos y a hacer una vida de familia cuando yo tenía 19 años, pero yo seguía, ya para ese entonces yo estaba indocumentada. Ya me habían quitado mi visa precisamente por sospechas de que estaba viviendo en el país con visa de turista. Entonces, a ese entonces yo ya estaba indocumentada y me caso, empiezo mi familia, pero los abusos seguían. Ahora peor, porque no tengo documentos. Y era un constante miedo cada vez de que yo salía a la tienda, a la clínica, a llevar a mi bebé, de que venía el policía atrás de mí y yo pensaba que tan solo con verme, ese policía iba a saber que yo no tenía documentos. Era un miedo terrible. Cada vez que tenía una interacción con ellos era también muy difícil porque muchos de ellos eran muy racistas y lamentablemente estamos hablando de latinos. En el área en donde yo vivo es 99% latinos, es la composición de la población de este lugar. Y me paraban los policías y al enterarse de que no tenía documentos, me empezaban a gritar, me decían, ¿sabías que yo tengo el poder de deportarte a ti y a toda tu familia en este momento? Entonces ya ellos estaban hablando de un poder. eh, y pues yo lo que hacía es decir, no, mire, por favor, no tengo documentos, pero déjeme ir, nada más deme mi ticket de toques el corazón. En ese momento yo no sabía que los inmigrantes indocumentados tienen derechos en este país. Entonces era una vida muy indigna, era tener un miedo constante de todo mundo, hasta de los policías que se supone que tienen que protegerte. Así es que imagínate el aislamiento en el que viven los inmigrantes que no conocen sus derechos. Tienen miedo de todo, de salir a trabajar, de ir a la tienda, de ir a la clínica, de salir a la iglesia. Es terrible el clima de miedo que se vive, aún en estos momentos, por parte de todos aquellos inmigrantes que no conocen que tienen derechos. Resulta, Charito, que en una ocasión, cuando yo voy a la iglesia, a mí me dicen que hay una persona ahí que está pidiéndole al pastor una oportunidad para hablar con los feligreses sobre derechos humanos. Y yo escucho que mi pastor le dice, sí, está muy bien, tú puedes dar esa información, pero cuando se termine el culto.
Y sí, cuando se termina el culto, viene este hombre y empieza a hablar sobre muchas cosas. Para ser honesta, la gran mayoría yo no le entendí. Pero él dijo algo que cambió mi vida. Él dijo, ¿sabían ustedes que los inmigrantes indocumentados tienen derechos en este país? Yo no sé, yo creo que abrí los ojos muy grandes. Yo no lo podía creer porque después de haber estado varios años indocumentada, de haber experimentado abusos por parte de todo mundo, de vecinos, de policía, de maestros, que me digan eso, yo pensé, esto no puede ser posible, pero me interesó y me quedé a platicar con este hombre después del culto en la iglesia. Y así fue como me involucré en una organización de derechos humanos que se dedicaba a esto, a informar a los inmigrantes sobre los derechos que ellos tienen en este país. Me convertí en la secretaria de un grupo de personas indocumentadas en el área de Aguadulce. Estamos hablando de una comunidad muy, muy pobre en El Paso, Texas. Después fui la presidenta de ese grupo, después me invitaron a participar en la mesa directiva de esta organización y con el tiempo me convertí en la manejadora de la oficina de esta organización. Ahí fue donde yo aprendí mis derechos. Ellos utilizan una herramienta que es la Constitución de los Estados Unidos Ajá. y ellos nos enseñan 5 enmiendas de la Constitución que son muy relevantes para nosotros los inmigrantes. El conocimiento, Charito, de esas 5 enmiendas cambió mi vida. Ya no tenía yo miedo de la policía. Ya sabía yo qué contestar si me paraban y me preguntaban por mi seguro social. Ya sabía yo cómo defenderme bajo la ley de este país. Entonces yo recuerdo que en una ocasión yo llego a mi casa y le platico a mi esposo, mira, estamos aprendiendo que tenemos derechos, estamos aprendiendo que esto es lo que tienes que contestar si te para la policía. Y él me dijo, Gaby, eso no es cierto. Si nosotros no tenemos derechos en el lugar, en nuestro país de origen, ¿tú crees que vamos a tener derechos en este país? Claro que no, eso no es verdad. Entonces, él no creía y él no estaba muy involucrado porque la mayoría de los inmigrantes, hombres, salen de su casa a trabajar para conseguir el sustento, ¿verdad? No tienen tanto tiempo como para involucrarse y aprender más a fondo sus derechos, pero como que también es más difícil para los hombres, de cierta manera, tener un poquito de esperanza, ¿verdad? Ellos ven nada más lo inmediato, cómo pongo comida en la mesa de mi familia. Exacto. Ujú. Resulta que en una de esas mañanas, cuando él salió a trabajar, él trabajaba en construcción y lleva la troca llena de material de construcción, lo para la policía por ir 5 millas arriba de la velocidad establecida. En ese entonces, Charito, aquí en esta área de El Paso, Texas, había una política muy dura en contra de los inmigrantes. El jefe de sheriffs, en ese entonces, Leo Samaniego, había instruido a sus oficiales de que ellos detuvieran a cualquier persona por sospechas de que estaban indocumentados en el país. Entonces, cuando él lo detienen porque va 5 millas arriba de la velocidad y le preguntan si tiene documentos, él dice no tengo. Entonces, ese oficial lo que hace es que le llama a migración. Llega a Mm. migración, mi esposo me llama y me dice, ya me detuvo el sheriff, ya me tienen aquí por más de 45 minutos, yo creo que le van a hablar a migración. Cuando yo llego a ese lugar, otra vez yo estaba indocumentada en ese entonces, pero yo ya conocía mis derechos. Mm. Cuando yo llego a ese lugar, llega patrulla fronteriza también. Ah, Y yo no. empiezo a discutir con el policía y le digo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué le llamaste a migración? Mi esposo no es ningún criminal. Todo lo que tenías que hacer es haberle dado una infracción de tránsito y dejarlo ir. No sabes el gran daño que has causado. Se me acerca el oficial de migración y me empieza a gritar y me dice, ¿tú tienes papeles? ¿Tú estás ilegal en este país? Entonces yo le digo, ¿por qué me preguntas eso? En un inglés limitado, yo le dije, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Porque parezco latina? ¿Sabías tú que eso es discriminación racial? Entonces él solamente se me quedó viendo con mucho odio, pero él no se quiso meter en problemas. Él yo creo que lo pensó muy bien y dijo, yo no sé si esta mujer en realidad nació aquí, la criaron en otro lugar, por eso tiene ese inglés limitado, no me quiero meter en problemas, no quiero meter a la agencia en demandas, entonces la dejo ir. Y me dejó ir, pero se llevaron a mi esposo.
Debido a esa detención y a previas detenciones que mi esposo había tenido por el mismo asunto, infracciones de tránsito donde se daban cuenta que no tenía documentos, lo mandaban a prisión, lo deportaban, se regresaba. En esta última ocasión, él pasó casi 6 años en prisión. Oh. En En ese entonces, prisión, no deportado, sino en prisión. en prisión, porque él ya tenía 3 deportaciones previas. Entonces, lo agarraba la policía local, le preguntaban por sus documentos, él siempre decía, no tengo, le llamaban a migración. Entonces, aquí en Estados Unidos, Charito, hay un sistema como de puntos en donde si te agarran la primera vez, te dan 6 meses. Te agarran la segunda vez, te dan 12 meses. Te agarran la tercera vez, entonces va subiendo. Bueno, el juez, cuando lo agarró la última vez, el juez le dijo, mira, yo ya te había dicho, cuando lo llevaron a ver al juez, yo ya te había dicho que si te volvías a regresar, te iba a dar 70 meses y te lo voy a cumplir. Entonces le dio casi 6 años en prisión. Cuando las personas van a la prisión, que van a durar mucho tiempo, se los llevan de la localidad donde los detuvieron. Ah, Entonces, al yo estar indocumentada, no pude verlo durante 6 años. Mis hijos, que son ciudadanos americanos, tampoco podían verlo. Yo no podía viajar para que llevarlos a que lo vieran. Entonces, fue una situación terrible. En ese entonces, Charito, mi hija mayor tenía 3 años de edad, el que sigue tenía 2 y el más chiquito tenía 1. Yo recuerdo que fue un momento muy difícil porque estaba indocumentada, no tenía trabajo, tenía muchas deudas, estábamos pagando el terreno, estábamos pagando una camioneta, estábamos pagando la casa móvil donde vivíamos y fue una época terrible porque yo perdí mi sustento económico, yo perdí mi sustento emocional, mis hijos perdieron a su padre, yo perdí mi compañero de vida, mi amigo, no tenía a nadie más. Entonces, yo recuerdo que mi niña me preguntaba, mami, ¿dónde está mi papá? Y yo le mentía, yo le decía, él está en California, se lo llevaron para allá, eso sí es verdad. Pero en lo que yo le mentía es que yo le decía, se fue a trabajar porque quiere comprarte muchos juguetes, todos los juguetes que siempre has querido, te los va a comprar y por eso se fue a trabajar a California. Yo no les quería decir a mis hijos, a pesar de que estaban muy pequeños, de que el papá estaba en prisión, porque no quería que en su mente se formaran esta idea de que, oh, mi papá hizo algo malo, mi papá es un criminal, porque yo entiendo que las personas que están en prisión hicieron algo malo a la sociedad. ah, Mi esposo no hizo nada malo. Estaba trabajando para sacar adelante a su familia. Bueno, esa mentira Charito la conformó. Es una niña de 3 años. La conformó por algún tiempo. Pero yo recuerdo que en una ocasión ella me dijo, mami, dile a mi papá que ya no quiero los juguetes, que ya se oh, regrese. Me partió el corazón de el entender que una niña de 3 años puso sus intereses a un lado, los juguetes, y dijo, ¿sabes qué? Creo que es más importante que mi papá esté aquí, que oh, cuando yo me despierte, mi papá esté aquí. Fue muy difícil, fue muy, muy difícil, me rompió el corazón, pero yo seguí aprendiendo mis derechos y yo decidí que yo no quería ser una víctima. Y eso que me estaba pasando a mí, le estaba pasando a muchas personas a mi alrededor. En la ujú, calle donde yo vivía y continúo viviendo, todas las familias se estaban quedando sin el marido porque los estaban deteniendo en la ida al trabajo y los estaban deportando y yo vi cómo esto causó mm, un daño enorme, enorme causó en las familias, en la economía, en todo, ¿no? claro, Entonces yo seguí aprendiendo mis derechos y decidí, no quiero que nadie más sea víctima de lo que me pasó a mí. Así es de que me convertí en promotora de derechos humanos. Yo empecé a ir a las iglesias, a las escuelas, a los parques, a los centros comunitarios, a las casas en donde me invitaban a dar una presentación. Yo iba y les decía, ustedes tienen derechos en este país. Tienen el derecho de que nadie entre a su casa sin una orden de cateo o sin tu permiso. ujú, Entonces, todas estas enmiendas que yo les estaba enseñando a la gente empezaron a transformar las vidas de estas personas. A tal punto de que este trabajo se hizo tan importante de que aparezco en un documental que se llama Borderland o Zona Fronteriza. ajá, Y en este documental, Charito, nosotros estamos diciendo que hay una alternativa, que los inmigrantes no son el problema, las fronteras no son el problema, los inmigrantes somos la solución.
Y en este documental la gente se va a contestar varias preguntas. ¿Quiénes ganan de la deportación, encarcelamiento y separación de familias? Así es de que queremos que la gente se entere de que hay un movimiento construyéndose desde el fondo hacia arriba. Y es un movimiento de inmigrantes que están luchando para cambiar esa narrativa de que ellos son los causantes de todos los problemas que existen en Estados Unidos, como lo hemos estado escuchando ya por décadas y como lo seguimos escuchando por parte del expresidente Donald Trump. Exacto. Tu historia es, y tu fuerza, lo que lograste en medio de la tragedia, es un ejemplo para todos. Yo creo que el corazón, la mente de los que te están escuchando están también, así como tú ese día en la iglesia, en que se te quedó la idea de que los inmigrantes tienen derechos, así te están escuchando y sobre todo más bello todavía con la historia de tu vida. Yo estoy tan de acuerdo con todo lo que tú dices, que hay derechos y que la distorsión de nuestras vidas, como la que tú sentías de tener miedo al principio, antes de que descubriste la verdad, es porque la vida es como un escenario, ¿no? Lo que te ponen al frente del escenario es lo que te ocupa, es lo que observas, pero tú no sabes lo que pasa detrás del escenario, ¿no es cierto? Los políticos están tirándonos la polarización de la inmigración y todos ocupados, no, respondemos, hablamos de lo que dice este señor y todos los políticos que hacen lo mismo, cuando detrás no solo que les importa un pepino la inmigración, detrás están destruyendo la democracia con leyes que suprimen el voto en toda la nación, detrás están distribuyendo el dinero y pagando más a todos los legisladores para que las leyes todas sean para que el dinero vaya al 1% de la población. La distribución de riqueza en este país haría llorar a la gente que quiere venir aquí. Dirían, no, no quiero venir aquí, porque se traduce a que la explotación de la persona que trabaja aquí, su riqueza que genera, no va a esa persona, solo en idea. Porque imagínate, los mexicanos y centroamericanos y sudamericanos vienen y dicen, ay, voy a ganar en una hora lo que yo no gano en todo el día. Dios mío, voy a ser rico. Y suena muy bonito en números, pero cuando ellos, todo lo que ganas en un mes, más de la mitad es para pagar la vivienda. Dime tú si eso es lo que es una mejor vida. Cuando tienen que pagar $300 por la electricidad, por un pequeñito espacio. Dime tú si esa es la mejor vida. Si pueden solo comer comida chatarra, destruyendo el cuerpito de sus hijos. Dime tú si eso era una mejor vida. Es increíble. Cuéntanos cómo la gente puede acceder a este video, a este documental en que tú participaste y cuéntanos también de Milpa. Qué lindo, tenemos como unos 10 minutos para escucharte todo eso. Claro que sí, Charito. Mira, tocaste es un tema muy importante, ¿verdad? ¿Cómo vive la gente en uno de los países más ricos del mundo y cómo la distribución de la riqueza está distribuida de una manera en donde solamente está beneficiando el complejo industrial fronterizo y al 1%? ¿Quiénes son el 1%? Son las familias más ricas de este país, que está en donde está concentrada toda la riqueza, mientras que nosotros, el 99% de la gente, somos más de 140 millones de gente pobre en este país que tenemos que sobrevivir cheque tras cheque. Estamos esperando ese cheque para poder pagar las facturas de luz, agua, gas, internet, teléfonos, comida y podemos sobrevivir otro mes. Entonces es importante que la gente entienda que este documental Borderland o Zona Fronteriza va a responder esas preguntas.
En el trabajo que yo tengo, Charito, muchas de las veces me encuentro con inmigrantes que están molestos. Es importante decir esto, están molestos porque tienen 20 o 30 años viviendo en este país y no han solucionado su problema de estatus migratorio. Sí, Y se dan cuenta de que vienen migrantes de otros países y que reciben un permiso de trabajo, solamente cruzaron la frontera, pidieron asilo político y recibieron un permiso de trabajo y están enojados. Y yo les digo, mira, esa es una estrategia de división muy intencional. Te estás peleando con otra gente pobre que está tratando de sobresalir y de sobrevivir en este país. Ellos no tienen la culpa. Mientras que nosotros nos seguimos peleando y decimos, no, es que ellos son los culpables. O mientras que decimos, o mientras que la gente eh, estadounidense dice, es que los inmigrantes son los culpables de que yo tenga un salario más bajo, o de que yo no tenga trabajo, o de que no tenga acceso a salud, o de que no tenga vivienda digna. Mientras que los pobres nos estamos peleando con los pobres, los problemas estructurales de este país siguen sin resolverse. exacto. Tenemos que darnos cuenta de que necesitamos unirnos. Los blancos pobres, los negros pobres, los latinos, los asiáticos, todas las minorías en este país estamos sufriendo las consecuencias de una misma raíz. La misma raíz es la asquerosa distribución de riqueza que estamos teniendo aquí. Entonces, cuando deportan a una familia en este país, nadie dice, oh, deportaron una familia, ahora tengo un mejor empleo, o ahora tengo acceso a salud médica, o ahora tengo una vivienda digna. No, los que ganan son las grandes corporaciones que venden los uniformes a la patrulla fronteriza, los helicópteros de guerra, los sensores, las cámaras, los drones. Ellos son los que se benefician de esta narrativa falsa de que tenemos caos, de que tenemos violencia, de que tenemos que protegernos del inmigrante. Entonces es importante que la gente sepa, hay una alternativa. Tú como inmigrante indocumentado en este país tienes derechos. Están en la Constitución de los Estados Unidos y sí, la Constitución de los Estados Unidos te protege también a ti, sin importar tu estatus migratorio por el simple hecho de que vives dentro de los Estados Unidos y eso se encuentra en la enmienda número 14. La gente tiene que buscar educarse, organizarse y participar para que juntos podamos crear cambios políticos, económicos y sociales en donde todos seamos vistos con igualdad de derechos. Claro. Entonces, por favor, busquen este documental. Se está presentando en 26 ciudades. Va a estar aquí en El Paso, Texas, el 28 de septiembre. Podemos poner más información para que la gente busque este documental y vayan y lo vean. En este documental no estamos defendiendo a demócratas, no estamos defendiendo a republicanos. Estamos diciendo los dos partidos son la misma cosa, están sirviendo los intereses de las grandes corporaciones, mientras que están ignorando los intereses de la gente que ellos tienen que representar. Ellos son nuestros empleados y tenemos que exigir que nuestros intereses, los intereses de la gente pobre, se vean reflejados en las leyes que ellos pasan para que todos podamos vivir mejor. Hay que recordar una cosa, Charito. Martin Luther King fue asesinado por esta idea de que Ajá. tenemos que unirnos para Sí, pelear por nuestras demandas, para que nuestras necesidades se conviertan en derechos. Tiene que haber esta unión y tiene que haber esta agresividad. Y no decimos agresividad en términos de ve y destruye claro. el No es Capitolio. No, violencia, sino determinación. determinación, educación, hacer, como lo dijo Martin Luther King, que los poderes de estructura de esta nación digan sí a nuestras demandas, cuando en realidad ellos están deseosos de decir no, pero van a decir sí, porque no les va a quedar otra alternativa. Exacto. Y no les va a quedar otra alternativa cuando todos nos unamos. ¿Cómo es el nombre? Repite varias veces para que recordemos el nombre y empecemos a buscar en el Internet, que eso es lo más fácil. Nuestros niños que saben cómo manejar el Internet o el celular van a poner en Google, como se hace ahora, qué nombre Sí, del el documento. documental se llama Borderland, The Line Within, o Zona Fronteriza, la línea dentro. Borderland, así se llama el documental. Pueden buscar también el nombre de Pamela Yates o Paco de Onís,
que son los productores y directores de este documental. Así es como ellos van a encontrar dónde buscar, dónde se va a estar presentando el documental ¿Y sabes y qué? toda esa Y información. lo que yo leí es que uno no tiene que ser una organización para ver eso, pero la iglesia puede decir, bueno, como organización yo voy a pedir y el precio es mínimo para poder apoyar el trabajo que han hecho, ¿verdad? Pero es mínimo, no es explotador de ninguna manera. Así. Entonces, a mí me encantaría que la gente diga, Charito, mi iglesia quiere, vamos, venga, ayúdenos a esto, yo lo haré. Si quieren un grupo de personas, veamos juntos el esfuerzo, el dolor puesto en pantalla de la Ujú. realidad de todos nosotros reflejado en este lugar. Sería tan bello que podamos ver y luego hablar sobre lo que vemos, porque yo creo que esa es la razón de este documental, que podamos reflejar especialmente porque las elecciones que vienen nosotros no les decimos por quién voten, nosotros les decimos, sepan bien como lo que tú nos has educado aquí, Ujú. para que ahí sí digan a sus hijos, mijito, tú eres mi voz, yo no tengo voz en esta democracia, pero tú has de ir y tu primo y tu compadre y amiguito, todos van a ir a votar para que un latino indocumentado tenga la voz de cinco. Qué Ujú. poderoso que es eso, imagínate. Y esa persona sí, ustedes sí pueden decirle a sus queridos, yo quiero que voten por tal persona. Ya, Sí, nosotros no les decimos, pero ustedes van a saber. y tenemos la responsabilidad, Charito, porque mucha gente dice, ay, a mí no me interesa eso de la política. La política, gente, te interese o no, está decidiendo cómo vives en este país. Entonces, tenemos una responsabilidad de enterarnos cómo esa política nos está afectando en nuestras comunidades. Y Salgan a votar si tienen ese privilegio, ¿verdad? Que también es una responsabilidad. Y los que no, lleven a sus familiares a votar, salgan a las marchas, vayan a las vigilias, visiten a sus legisladores. Sí, ustedes como inmigrantes indocumentados pueden visitar a sus legisladores y dejarles saber cuáles son las necesidades que hay en su comunidad. bravo, bravo. Gracias, gracias. Y ¿sabes qué? El tiempo pasó tan rápido, pero te llevamos en nuestros corazones por esa lección que aprendiste que se llenó aquí y nos va a guiar. Y Muchas queremos gracias. saber muchas, muchas cosas más y verte en el documental. Muchas Así es que te gracias. agradezco de todo corazón por tu vida, que tuvo un significado maravilloso y que ahora lo entregas a todos y a tantos, a millones. Quiero que esos 12 millones lo vean aquí en los Estados Unidos. Así es que te agradezco de todo corazón y quiero también agradecer a las organizaciones nuevamente que son parte de Votamos We Vote, el CLU de Delaware, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, nuestro auspiciador, el Fondo Arscano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, Delaware Humanities, la ZMX 93.9 FM y ZTV. Gracias que nos hacen esto posible. Y a nuestras queridísimas Carolyn Torres y Melina Naponiceno Estrada que nos apoyan detrás de bastidores de la mejor manera. Amigos, les voy a ver nuevamente el jueves próximo a las 11:30 de la mañana y les dejo con una frase de la argentina Alexandra Pizarnik. Mis palabras son mis alas y mis heridas son mi fuerza. Me elevo entre los pedazos de mi vida rota, buscando la redención en el vuelo de mis sueños. Eso es lo que has hecho tú, Gabriela. Un bello regalo Lindo. para todos. Gracias, Dios los bendiga.